en Mago Reddit. La historia de hoy es... Cuando mi padre se casó, su hijastra comenzó a actuar como dueña de mi casa, y él me dijo: siempre has sido mi niña, pero las cosas son diferentes ahora. Lo que nunca imaginó es que tomaría una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Siempre había sido muy cercana a mis padres. Durante mi infancia, ambos fueron mi roca. Lo compartíamos todo. Sabía que podía contar con ellos y ellos conmigo. A pesar de haberse divorciado, su amor y cuidado hacia mí no habían cambiado. Así fue hasta que mi padre se casó con Claire. No es que Claire me desagradara. Era dulce, atenta y parecía genuinamente interesada en conocerme, pero todo cambió cuando se mudó con su hija, Casey. No me había dado cuenta de cuánto se transformaría la dinámica familiar una vez que ellas formaran parte de nuestras vidas. Claire siempre intentaba que Casey se sintiera como en casa, pero no entendía por qué tenía que ser a costa de mi relación con papá. Al principio los cambios fueron sutiles. Supuse que solo era parte de la transición. Casey, en sus últimos años de adolescencia, comprensiblemente estaba adaptándose a la vida en un nuevo hogar con un padrastro. Intenté ser paciente, darle espacio, y yo también soy adolescente. Pero con el tiempo, fue imposible no notar que papá comenzó a prestarle más atención a ella que a mí. Empezaron siendo pequeños detalles. Cosas como que pasaba más tiempo con Claire por las noches, dejándome cenar sola, o como siempre me pedía que me tranquilizara cuando me molestaba algo. Era como si papá caminara de puntillas a mi alrededor, asegurándose constantemente de que Casey y Claire estuvieran cómodas mientras yo tenía que arreglármelas por mi cuenta. Cuando expresé mis preocupaciones, papá las descartaba, diciéndome que necesitaba ser más comprensiva. Me repetía que sabía lo difícil que era para Casey adaptarse y que debíamos asegurarnos de que se sintiera cómoda. Ese era el problema. Nunca parecía entender que no se trataba solo del bienestar de Casey. Se trataba de que yo me sentía relegada. Quería gritar, pero en lugar de eso intentaba mantener la compostura. Siempre había sido yo quien lo cuidaba, quien estaba ahí para él cuando lo necesitaba, pero ahora sentía como si nada de eso importara. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de todos los años que pasé apoyándolo cuando me necesitaba? Me había vuelto de repente invisible. Las cosas empeoraron cuando Casey comenzó a inventar excusas para todo. Se quejaba de la casa, de la cocina de papá e incluso de la disposición de los muebles. Papá se desvivía por cambiar las cosas, asegurándose de que ella estuviera cómoda mientras yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Ya no eran solo pequeñas molestias. Era el hecho evidente de que papá siempre miraba hacia otro lado con tal de que Casey no se sintiera incómoda. Intenté mantener la paz, de verdad lo intenté. Me dije a mí misma que solo era una fase temporal y que, una vez que Casey se acostumbrara a vivir con nosotros, todo volvería a la normalidad. Pero solo empeoró. Una noche, después de que Casey se quejara de algo tan absurdo como que no le gustaba el jabón del baño, papá anunció que era hora de tener una reunión familiar. Quería discutir cómo podríamos llevarnos mejor todos. Estaba agotada. Cansada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Acepté la reunión, aunque con un mal presentimiento. Cuando nos sentamos, papá comenzó diciendo que Casey se había estado sintiendo incómoda últimamente, y que creía que todos debíamos hacer algunos cambios para ayudarla a sentirse más bienvenida. Señaló que yo había estado pasando mucho tiempo con mis amigos y pensaba que era importante que nos centráramos en el tiempo familiar. Parpadeé intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad estaba sugiriendo que redujera el tiempo con mis amigos? ¿Con personas que siempre habían estado ahí para mí, solo para que Casey se sintiera mejor? Estaba furiosa, pero mantuve la voz firme y le dije que esta también era mi casa. Y le pregunté por qué todo tenía que cambiar por Casey cuando ella era la recién llegada. Inmediatamente se puso a la defensiva, diciendo que solo intentaba asegurarse de que Casey se sintiera como en casa. Dijo que yo conocía este lugar de arriba a abajo y que ella solo se estaba adaptando, que necesitaba ser más paciente. Ya no pude contenerme más. Le dije que había sido paciente, pero ese no era el problema. Ya no se trataba solo de paciencia. Se trataba de cómo la estaba tratando como la persona más importante de la casa mientras yo quedaba relegada. Le pregunté: ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de los años que llevo viviendo aquí, y de las veces que te he necesitado? Desvió la mirada, sus ojos mostrando un destello de culpa, pero rápidamente lo encubrió con un encogimiento de hombros y dijo que solo intentaba asegurarse de que todos estuvieran cómodos y que yo debía entender que las cosas eran diferentes ahora. Seguía siendo su niña, pero tenía que comprender que no todo podía seguir igual. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había cambiado. Papá había cambiado.
Estaba priorizando a Casey, y yo no era más que una ocurrencia tardía. Esa noche me quedé despierta mirando al techo. Repasaba una y otra vez la conversación en mi cabeza. Las palabras de papá resonaban en mi mente. Siempre has sido mi niña, pero las cosas son diferentes ahora. Lo odiaba. No quería aceptarlo, pero no podía negar la verdad. Él había cambiado. Me sentía más invisible que nunca. Actualización 1. La mañana siguiente a mi conversación con papá, no podía quitarme la sensación de traición. Cada momento se repetía en mi mente como un bucle interminable. La forma en que desestimó mis sentimientos, cómo Casey se había vuelto más importante que nuestra dinámica familiar. Todo me revolvía el estómago. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba a alguien que me entendiera, alguien que no me descartara como si estuviera exagerando. Y esa persona era mi madre. Marqué su número, el sonido del tono de llamada me resultaba ensordecedor. Cuando contestó, no vacilé. Necesitaba decirlo todo antes de perder el valor. Comencé con voz temblorosa, contándole lo sucedido con papá. Le expliqué cómo las cosas habían empeorado desde que Casey vivía allí, y cómo él estaba más preocupado por su comodidad que por la mía. Mientras hablaba, pude escuchar cómo contenía la respiración al otro lado. Mamá siempre había sido protectora conmigo, pero nunca esperé que respondiera como lo hizo. Mamá se había vuelto a casar cuando yo tenía 13 años. Su nuevo esposo Frank era un buen hombre. Se conocieron mientras yo estaba en la escuela, y me trataba como a su propia hija. Nunca intentó reemplazar a papá, pero siempre había sido un gran apoyo en mi vida. Mamá no hizo un gran alboroto al respecto. Me lo presentó con tiempo y me dejó conocerlo antes de que su relación se volviera seria. Cuando se casaron, se sintió correcto, natural. Frank nunca me hizo sentir que competía por la atención de mamá, y eso marcaba la diferencia. Mamá siempre me había dado opciones. Cuando ella y Frank se casaron, dejaron claro que podía quedarme con ellos cuando quisiera. Papá había hecho lo mismo, dándome la libertad de estar con cualquiera de ellos. Era un acuerdo maravilloso que valoraba, pero ahora, con papá priorizando a Casey sobre mí, todo había cambiado. No quería ser quien se sintiera descuidada en mi propia familia. Hice una pausa, insegura de cómo respondería mamá. Escuchó atentamente y luego, con voz tranquila pero firme, me dijo que enviaría a mi hermano a recogerme. Estaría allí en un par de horas y debería preparar mis cosas porque me iba a casa. El alivio que sentí en ese momento fue abrumador. Solo saber que alguien, quien fuera, estaba de mi lado marcaba toda la diferencia. No estaba sola en esto. Mamá siempre había sido mi mayor apoyo y ahora lo demostraba una vez más. Tengo un medio hermano, Luke, 5 años mayor que yo. Nos llevamos bien. Nunca ha sido dominante y siempre he agradecido el espacio que me da. Tiene un padre diferente y yo tengo el mío, pero a pesar de las diferencias, somos cercanos. Cuando mamá se volvió a casar, Luke no lo hizo incómodo. Me dio la bienvenida a su familia con los brazos abiertos, igual que Frank. Nunca ha habido tensión entre nosotros y siempre he admirado la madurez de Luke y su forma de manejar las situaciones. Es un tipo íntegro, confiable y honesto. Cuando mamá dijo que enviaría a Luke a recogerme, sentí una oleada de confort. Él sabe cómo manejar las situaciones con calma y sabía que me apoyaría. Pasé la siguiente hora empacando mis cosas, mientras el peso de las decisiones se asentaba en mi pecho. Había estado por mi cuenta durante mucho tiempo, pero ahora dejar la casa de papá se sentía como cortar un último vínculo. No quería llegar a este punto, pero ¿qué otra opción tenía? Al terminar de empacar, dejé una nota en la encimera de la cocina para papá. No estaba en casa, probablemente absorto en su nueva vida con Claire y Casey. No sabía cuándo regresaría, pero quería que entendiera por qué me iba. No estaba enfadada. Tenía el corazón roto. Tampoco estaba enfadada con Casey. Solo intentaba adaptarse a una nueva vida, pero papá había permitido que todo se le fuera de las manos. La nota era sencilla. Papá, necesito espacio. Me quedaré con mamá por un tiempo. Ya no puedo estar aquí. Espero que lo entiendas. No esperaba que lo comprendiera de inmediato, pero necesitaba que supiera que no lo hacía por despecho. Lo hacía porque necesitaba cuidar de mí misma. Cuando Luke llegó a recogerme, sentí que la tensión disminuía. Agarré mi bolsa y lo seguí hasta el coche, lista para dejar el caos atrás. No necesitábamos hablar mucho. Podía ver en su mirada que entendía. Siempre ha sido del tipo callado y fuerte, y es algo que aprecio de él. Mientras conducíamos a casa de mamá, recordé cuando ella se volvió a casar. No fue fácil para mí al principio. Era joven y resultaba extraño tener a un nuevo hombre en casa. Pero mamá se aseguró de que Luke y yo participáramos en cada paso del proceso. No me impuso a Frank, y no intentó que reemplazara a papá. Nos dio el espacio que necesitábamos, y, a su vez, Frank y Luke nos respetaron. No hubo tensión ni drama.
No fue así con papá. Él no me preguntó cómo me sentía respecto a Casey o su mudanza. Ni siquiera consideró cómo podría afectarme el cambio repentino. Y eso, más que nada, era lo que más dolía. Al llegar a casa de mamá, sentí que una sensación de alivio me invadía. No se trataba solo de alejarme de la otra casa. Se trataba de estar con personas que me entendían, personas que no iban a priorizar a alguien más por encima de mí. Mientras desempacaba mis cosas y me instalaba en la habitación de invitados, pensé en la nota que le había dejado a papá. Me preguntaba cuánto tardaría en darse cuenta de que hablaba en serio. ¿Entraría en razón y lucharía por nuestra relación? ¿O realmente era este el final? Actualización 2. Pasaron unos días desde que dejé la casa de papá y, aunque sentí que se me quitaba un peso de encima, algo sobre toda la situación seguía molestándome. No era solo la traición que sentía por parte de papá. Era la forma en que Casey se había extralimitado, cómo él había elegido su comodidad sobre la mía, y cómo parecía completamente indiferente al hecho de que yo ya no estuviera en su vida. Apenas había tenido noticias suyas, excepto un mensaje de texto diciendo que esperaba que me estuviera instalando bien con mamá. Eso era todo. Sin preguntar más, sin mostrar preocupación genuina. Ni siquiera preguntó por qué me fui. Sabía que habría llegado a sus propias conclusiones, probablemente pensando que estaba exagerando. Unos días después, sonó mi teléfono. Era el número de papá. Por un momento, dudé antes de contestar. La última vez que hablamos fui firme en mi decisión, y no estaba segura de si estaba lista para lidiar con lo que tuviera que decir. Pero pensé, ¿qué podría perder? Contesté manteniendo un tono neutro, intentando no dejar que la frustración se notara. No perdió tiempo. Me preguntó dónde había dejado mis productos para el cuidado de la piel. Al principio, me tomó por sorpresa. Por supuesto, me los había llevado. ¿Por qué los dejaría, especialmente sabiendo que Casey intentaría apoderarse de ellos? Le dije que me había llevado todos mis productos y que no había dejado nada. Murmuró algo y luego me preguntó si podía dejar algunos porque Casey los quería. Sentí que la ira crecía instantáneamente dentro de mí. Casey había estado usando mis cosas durante mucho tiempo sin permiso, y ahora papá me pedía que se las entregara como si no fuera importante. No me contuve. Le dije que Casey podía comprar sus propios productos. No iba a dejar nada para ella. No tenía derecho a usar mis cosas, especialmente sin preguntar. Papá intentó razonar, alegando que no era gran cosa. Dijo que Casey estaba pasando por algunas dificultades, y que tal vez usar mis productos la ayudaría a sentirse más cómoda. Añadió que yo no los necesitaba todos y que debería compartir. Pero ya no lo toleraba más. Le pregunté por qué nunca hizo nada cuando Casey tomaba mis cosas antes. ¿Por qué no había intervenido y puesto fin a eso? Le dije que había permitido que Casey me pisoteara, y ahora esperaba que simplemente entregara mis caros productos como si no valieran nada. Le recordé que nunca le había dado permiso a Casey para usarlos, y no tenía intención de compartirlos. Tartamudeó, intentó defenderla. Dijo que yo estaba siendo irracional, pero no iba a dejar que me manipulara para hacerme creer que lo que ella había hecho estaba bien. Le dije exactamente lo que pensaba. Había elegido su comodidad sobre la mía, y había dejado que tomara mis cosas sin ninguna consideración hacia mí. Me preguntó, casi suplicando, si podía simplemente dejarlos para Casey. Lo interrumpí, y le dije que no iba a seguir permitiendo que tomara lo que no era suyo. Ya no iba a hacer excusas por su comportamiento y, francamente, había terminado. Intentó razonar de nuevo, pero esta vez no le di la oportunidad. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban de ira, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. No iba a dejar que me presionara más. Había intentado ser la persona madura para mantener la paz, pero Casey había cruzado la línea demasiadas veces, y papá lo había permitido. Esa noche le conté a mamá sobre la conversación. Escuchó atentamente, y pude notar que entendía. No dijo mucho, pero no necesitaba hacerlo. Siempre me había apoyado, y en ese momento eso era todo lo que importaba. Sentí que la tensión en mi pecho comenzaba a disminuir al darme cuenta de que había tomado la decisión correcta. No iba a dejar que Casey o papá dictaran cómo debería sentirme o cómo debería permitir que me trataran. El tiempo de callar había terminado. Actualización 3. Papá me llamó de nuevo una tarde, alrededor de 2 semanas después de la última llamada. Estaba sentada en el sofá en casa de mamá, poniéndome al día con algunos deberes cuando mi teléfono se iluminó con su nombre en la pantalla. Dudé antes de responder. Solo habían pasado un par de semanas, y sinceramente no tenía ganas de volver a pasar por lo mismo, pero tenía que contestar. Respondí intentando mantener la voz firme, aunque ya podía sentir que mi frustración se filtraba.
Comenzó con su tono habitual, disculpándose pero casi expectante, como si esperara que simplemente regresara. Me preguntó si podía volver a casa. Así, sin más explicación. Solo una petición directa. Ni siquiera dudé antes de rechazar rotundamente. Le dije que no volvería. Su tono cambió ligeramente, casi desesperado. Me contó que Casey había estado portándose mal. Al parecer había comenzado a robar en tiendas, específicamente productos para el cuidado de la piel, y la habían atrapado 2 veces en las últimas 2 semanas. Dijo que estaba descontrolada, y que me necesitaba de vuelta para ayudar a restaurar el orden en la casa. No me contuve. Me reí, realmente me reí. No podía creer que intentara arrastrarme de vuelta a ese desastre solo porque a Casey la habían pillado robando. Le dije que se lo merecía. La había consentido tanto, permitiéndole salirse con la suya en todo. La había mimado constantemente, excusando su mal comportamiento, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Le dejé claro que ya no quería tener nada que ver con Casey. Era tóxica. Había sido una mala influencia para mí cuando todavía vivía allí, y no iba a dejar que me manipulara para volver a esa situación. No le gustó nada lo que dije. Su voz se elevó, y pude escuchar cómo iba acumulando ira. Me dijo que no tenía derecho a juzgar así a Casey. Afirmó que solo estaba pasando por una fase y que todo mejoraría si yo volvía y ayudaba a calmar las cosas. Pero no me lo creía. Le dije que Casey siendo Casey no era una fase. Era una mimada con aires de grandeza, y era su culpa por tolerar todas sus payasadas. Él la había convertido en lo que era tratándola como a una princesa, y excusando cada cosa mala que hacía. Ahora le estaba rebotando todo, y no sabía cómo manejarlo. Lo escuché gruñir de frustración, probablemente pensando que estaba siendo demasiado dura, pero no me importaba. Estaba cansada de intentar razonar con él. Le dije claramente que solo me quería de vuelta porque yo era quien tenía que limpiar su desastre, soportar que ella robara mis cosas y mantener la paz entre él y su preciosa hijastra. Su voz temblaba cuando me gritó. Me dijo que estaba siendo irracional y que estaba empeorando todo, pero solo me reí. Le dije que yo no era el problema. Él había sido un pusilánime, dejando que Casey lo dominara. La había convertido en un monstruo, y ahora estaba pagando el precio. Le recordé que yo no había robado a nadie ni había causado problemas, pero debido a su indulgencia, Casey se había convertido en un gran problema. Le dije que iba a hablar con mamá sobre esto. Ya no iba a lidiar con sus manipulaciones. Estaba cansada de ser el chivo expiatorio del comportamiento de Casey, y si él no lo entendía, entonces podía seguir ese camino solo. No dijo nada durante unos momentos, y casi podía sentir su impotencia al otro lado del teléfono. Finalmente, murmuró algo sobre cómo yo debería al menos intentar ser un poco más comprensiva, pero era demasiado tarde. Había tomado mi decisión, y no iba a permitir que me arrastrara de vuelta a su desastre. Le dije que ya había hecho suficiente, que iba a centrarme en mi vida, y que no iba a estar limpiando sus desastres y los de su nueva familia. Le dije que si quería un verdadero hermano ejemplar, tenía a Luke, que estaba perfectamente establecido y era educado, a diferencia de su malcriada hijastra. Luego colgué. Cuando fui a contarle a mamá sobre la conversación, escuchó tranquilamente como de costumbre. No intentó interrumpirme ni hizo comentarios, pero sabía que entendía. Ella conocía qué tipo de hombre era papá, y también sabía que él mismo se había metido en esta situación. Pude notar que estaba orgullosa de mí. Dijo que tendría una conversación con él al respecto. Actualización 4. Al día siguiente, mamá, tan serena como siempre, me sentó para hablar. Podía ver la mirada en sus ojos. No estaba triste, pero claramente estaba preocupada. Había estado observando en silencio cómo manejaba papá las cosas, y sabía que mi madre tenía una perspectiva única. Se había casado con un hombre que, aunque decente, no siempre era el más asertivo, especialmente cuando se trataba de enfrentar situaciones difíciles. Comenzó diciéndome que había hablado con papá, y que tenía que asegurarse de que entendiera lo serio que era todo esto. Escuché con atención, sabiendo que cuando mamá decidía tomar medidas, generalmente significaba que las cosas habían ido mucho más allá del punto de poder ignorarlas. Mamá rara vez intervenía en asuntos entre papá y yo, y si lo hacía, significaba que veía algo que potencialmente podría empeorar. Dijo que papá había estado muy callado durante su conversación, claramente inseguro de cómo proceder. Mamá, sin embargo, había dejado claro que no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo. Había permitido que el comportamiento de Casey siguiera sin control durante demasiado tiempo, y ahora se estaba desbordando en la vida de todos, incluida la mía. Le dijo que necesitaba dar un paso al frente y actuar como un verdadero padre, no como un observador pasivo.
No podía seguir cediendo a las demandas de Casey. Esperaba que asumiera la responsabilidad de la situación y comenzara a ser firme con Casey, sin más excusas. Mamá le dijo que necesitaba comportarse como un hombre. Casey era su responsabilidad ahora, pues se había casado con Claire, así que debía afrontar las consecuencias de educar a una niña que había sido consentida durante demasiado tiempo. Papá, entendiendo que mamá hablaba muy en serio, sabía que era mejor no discutir con ella cuando llegaba a este punto. No era alguien que perdiera fácilmente la calma, pero cuando lo hacía, era señal de que las cosas habían ido demasiado lejos. Papá lo entendía y no iba a descartar sus preocupaciones. Más tarde ese día, recibí una llamada inesperada de Claire, la esposa de papá. Pude notar que intentaba mantener la calma, buscando alguna manera de arreglar las cosas. Me preguntó si estaría dispuesta a volver para resolver la situación. No tenía ganas de más arreglos, pero aún así la escuché. Dijo que entendía que las cosas se habían salido de control, pero esperaba que pudiéramos encontrar una solución. No respondí de inmediato. Sabía lo que intentaba hacer. Estaba tratando de arreglar las cosas en sus términos, buscando que volviera para que todo pudiera regresar a la normalidad. Pero no era tan simple. El daño estaba hecho, y no había forma de que pudiera volver a ser la persona que era antes de todo esto. Había visto demasiado, había soportado demasiado, y no iba a dejar que me arrastraran de vuelta a ese ambiente tóxico solo porque Claire se sentía culpable. Le pasé el teléfono a mamá, que había estado sentada conmigo durante la llamada. Mamá siempre mantenía la calma incluso cuando manejaba situaciones como esta. Tomó el teléfono y observé cómo cambió su actitud. No había ira ni frustración, solo una tranquila determinación. Ya había pasado por esto antes. Comenzó saludando a Claire con un tono sereno pero firme. Le dijo que entendía sus preocupaciones sobre mí, pero que me quedaría con ella. No volvería hasta que ella y papá pudieran abordar la situación adecuadamente. Le dijo a Claire que ya habían tenido esta conversación con papá antes, y que no tolerarían este tipo de comportamiento en absoluto. Dejó claro que yo no era un chivo expiatorio, y que no me tratarían como tal. Mamá le recordó a Claire que yo era una adolescente normal que merecía salir con amigos y divertirse, como cualquier otra persona. No estaba allí para ser el saco de boxeo de su familia en formación. Mamá no se andaba con rodeos. Dejó claro que a menos que las cosas cambiaran con el comportamiento de Casey, no volvería. Le dijo a Claire que necesitaba asumir la responsabilidad por la situación actual, y que el problema con Casey debía resolverse antes de que yo pudiera siquiera considerar volver a esa casa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y pude escuchar a Claire luchando por encontrar una respuesta. No estaba acostumbrada a escuchar esto de otra persona, especialmente no de mamá, conocida por ser tranquila pero extremadamente firme cuando era necesario. Claire intentó responder, pero mamá la interrumpió diciendo que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. No iba a seguir con más discusiones. Si Claire me quería de vuelta en su casa, le correspondía a ella arreglar la situación con Casey y papá. Mamá dejó claro que no volvería hasta que ambos asumieran la responsabilidad y comenzaran a rectificar las cosas. Mamá colgó después de eso. Pude ver la tranquila satisfacción en sus ojos. No estaba enfadada ni alterada, solo resuelta. Había hecho lo que debía hacer, y ahora estaba en manos de Claire y papá. Listo, dijo mamá, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Ahora les toca a ellos resolver esto. No vas a volver a esa casa hasta que las cosas cambien. Asentí en acuerdo. Mamá siempre me había respaldado, pero no me había dado cuenta de cuánto hasta ese momento. No tenía miedo de defender mi posición, ni de decir lo que necesitaba ser dicho. Actualización 5. Un mes después, papá llamó de nuevo, esta vez con un tono diferente. Había un indicio de genuino arrepentimiento en su voz, y pude notar que intentaba hacer las paces. Comenzó disculpándose por ser tan terco, admitiendo que había estado atrapado en su propia culpa y no había podido ver cuánto daño estaba causando. Dijo que se esforzaría más, que estaba dispuesto a pasar más tiempo conmigo, tal como solíamos hacer antes de todo este caos. Me alegró escucharlo, pero no iba a ceder demasiado rápido. Necesitaba que me demostrara que realmente podía cambiar, que no solo estaba diciendo lo correcto para que yo volviera. Le dije que estaba dispuesta a aceptar su disculpa, pero dejé claro que si volvía a comportarse como antes, lo apartaría de mi vida sin pensarlo dos veces. No iba a permitir que me arrastrara de nuevo a esa situación tóxica. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, pero luego me dijo que entendía. Prometió que haría todo lo posible para compensarme, que estaría ahí para mí, y que no dejaría que el comportamiento de Casey se interpusiera en nuestra relación nunca más. No me sentía completamente segura todavía, pero apreciaba el esfuerzo.
Sabía que papá no era perfecto, pero si estaba dispuesto a cambiar, tal vez podríamos comenzar a reconstruir nuestra relación. Le dije que estaría abierta a ver cómo evolucionaban las cosas, pero que no bajaría la guardia tan pronto. Él estuvo de acuerdo. No quería perderlo. Había sido un buen padre para mí antes de volver a casarse, y no podía simplemente olvidar eso debido a los acontecimientos recientes. Tenía esperanza.